Bien, buenos días, buenas tardes, compañeros de la honorífica. Continuamos hoy con el siguiente tema, se llama Teorema de Pitágoras. Pueden ver aquí en el pizarrón lo que viene siendo la formación de un triángulo rectángulo, que sería, tiene como lado A, tiene B y tiene C. ¿Sí? Ese sería el triángulo rectángulo que estábamos hablando, que sería este. En cada uno de los lados del triángulo rectángulo se traza un cuadrado. En el caso del lado A, serían A por A, sería A cuadrada. Y del lado B, que sería este, se traza otro cuadrado, que sería B por B, sería B cuadrada. Ese sería el área de este cuadrado, que también sería el área. Quiere decir que el área este y este, acá va a tener C, sería C por C, sería C cuadrada. Ese sería el área. Bien, el área 1, que sería este, es el área 2, que sería este, va a ser igual al área 3. Es decir, en este caso sería área 1 más el área 2 es igual al área 3. ¿Sí? Ese sería el teorema de Pitágoras, en la cual me dice textualmente, ¿sí? El teorema en base a lo que es la geometría, de acuerdo al triángulo rectángulo, me dice: el cuadrado de la hipotenusa es igual al cuadrado de cada uno de los catetos por separado. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que si se fijan, el cateto A, que sería este, al cuadrado, más el cateto B, que sería este, al cuadrado, va a ser igual a la hipotenusa al cuadrado. En este caso A y B son los catetos y C será la hipotenusa, ¿sí? Aquí es muy importante que ustedes noten que aquí no importa las letras que se utilicen en el teorema de Pitágoras. Lo importante es que ustedes localicen, este sería el ángulo que estamos hablando, el ángulo recto. Del ángulo recto sería la hipotenusa, que sería la formación de este cuadrado que tengo ahí. Y los catetos son los lados que forman el ángulo recto, ¿sí? Así textualmente. Ahora, ¿cómo sería si me hiciera preguntar, si me preguntaran cómo sería el cálculo de la hipotenusa, que sería C? Tengo el mismo teorema, pues aquí nomás hay que aplicarle raíz cuadrada y raíz cuadrada. Este se elimina con este y me queda que C es más menos, en este caso, vamos a poner A cuadrada más B cuadrada, ¿sí? Ese sería prácticamente la fórmula para calcular la hipotenusa en base a los dos catetos. ¿Qué pasaría si yo quisiera, en base a la fórmula esta, que sería el teorema de Pitágoras, quisiera conocer o despejar la A? Simplemente la B cuadrada está sumando, pasaría restando. Entonces sería C cuadrada menos B cuadrada es igual a A cuadrada, ¿sí? Aquí hacemos lo mismo, aplicamos raíz y aplicamos raíz, y me queda que la A es igual a la raíz cuadrada de C cuadrada menos B cuadrada. Esta sería la fórmula para calcular lo que viene siendo un cateto, ¿sí? Aquí cabe hacer la mención que primero va la hipotenusa al cuadrado menos el otro cateto al cuadrado. Ahora, ¿qué pasaría si quisiera lo mismo, pero quisiera ahora despejar B cuadrada? Sería lo mismo, la A cuadrada está sumando, pasaría restando, sería C cuadrada menos A cuadrada es igual a B cuadrada. Aquí igual aplico raíz cuadrada y raíz cuadrada, y me daría que B es igual a la raíz cuadrada de C cuadrada menos A cuadrada, ¿sí? Esta sería la fórmula a utilizar. Entonces, ¿cómo llegamos a la conclusión? Primero, cuando yo quiero calcular la hipotenusa, va a ser la suma de cada uno de los catetos por separado y luego raíz cuadrada. ¿Qué pasa cuando yo quiero calcular la distancia de un cateto? Primero es la hipotenusa al cuadrado menos el otro cateto al cuadrado, luego aplico raíz cuadrada. De esa manera puedo comprender cómo sería el teorema de Pitágoras, ¿de acuerdo? Pero vamos a determinar mediante ejemplos cómo sería este tipo de cálculo en lo que viene siendo la práctica, ¿vale? Bien, vamos a hacer unos pequeños dibujos donde se aplica el teorema de Pitágoras, ¿sí? No importa lo que se genere, pero vamos a determinar, ¿sí? Vamos a hacer
Muy bien. Vamos a determinar primero mediante el cálculo, ¿sí? De lo que viene siendo cada una de las distancias, ¿cómo sería esto? Vamos a determinar, si ustedes se fijan, les había comentado que aquí no importa la letra que se utilice, lo importante es que veamos en el triángulo cuál es un cateto y cuál es la hipotenusa. Acuérdense que la hipotenusa es el lado más grande del triángulo rectángulo, o sea, el lado opuesto al ángulo recto. ¿Y qué son los catetos? Los catetos son los lados que forman el ángulo recto. En conclusión, cuando se pide un cateto, acuérdense, se aplica la fórmula donde primero va la hipotenusa al cuadrado menos el otro cateto al cuadrado, luego se aplica raíz cuadrada. ¿Qué pasa cuando se busca o se quiere calcular la hipotenusa? Acuérdense, aquí no importa qué cateto tomo primero. Al cuadrado cada cateto hay que hacer una suma y luego aplicar la raíz cuadrada, ¿sí? Aquí se fijan el lado X, sería, me está pidiendo un cateto, que es el lado que forma el ángulo recto, la distancia de aquí a aquí. Quiere decir que aquí sería raíz cuadrada, pongo 320 al cuadrado menos el otro cateto, 175 al cuadrado, ¿sí? Vamos a hacerlo paso por paso. Entonces sería 320 al cuadrado, ¿sí? Sería 102,400. Luego, del otro lado, sería 175 al cuadrado. Sería 30,625. Bien. Enseguida lo que hay que hacer es una resta. 102,400 menos 30,625 me dice que son 71,775. A ese hay que aplicarle raíz cuadrada. Entonces le pongo 71,775, le aplico raíz cuadrada, sería 267,9 o punto 90, ¿sí? Que sería metros. Quiere decir que esta distancia valdría 267,90 metros. Bien, esa sería la distancia que estaban pidiendo, en este caso la medida de un cateto. Ese sería el ejemplo A, por ejemplo, ¿sí? Vamos con el ejemplo B, que sería este triángulo. Si se fijan, igual se forma, aquí sería un triángulo rectángulo, aquí sería el ángulo recto, que me está diciendo. Me está preguntando la hipotenusa, sería con la suma, voy a poner, no importa cuál inicie, 45 al cuadrado más 67 al cuadrado. Entonces voy a poner 45 al cuadrado, vamos a poner en forma parcial, sería 2025 y 67 al cuadrado sería 4,489. Luego voy a sumar más, sería 6,514. A eso hay que aplicarle raíz cuadrada, sería 6,514, me sale 80,70, ¿sí? También metros. Bien, este sería 80,70 metros. Se fijan ustedes como conclusión, siempre que se busca la hipotenusa, la medida es mayor que los catetos. Eso va de acuerdo a lo que viene siendo lo que es el recíproco del teorema de Pitágoras, que también viene aquí incluido, ¿de acuerdo? Bien, esos serían los ejemplos de lo que viene siendo el teorema de Pitágoras. Vamos con más ejemplos. Vamos a borrar. Esa sería la aplicación prácticamente de la fórmula, de cómo se utiliza la fórmula. Ahora vamos a ver un poquito más, yéndonos un poquito más a fondo, donde vamos a calcular ya sea el perímetro o el área de las figuras, ¿sí? Entonces tengo aquí un triángulo.
quiero calcular el área y el perímetro. ¿Sí? Muy bien. Vamos a ejemplo número 2. Aquí sería, vamos a calcular X primero, en los dos, y vamos a calcular el área y el perímetro. ¿Sí? Muy bien. Primero, ¿cómo le haría para calcular la X aquí? Se fijan ustedes, es un bien sencillo. Aquí ya quiere decir que la distancia, si todo esto vale 30, quiere decir que la mitad valdría 15 centímetros, o más de 15 metros. Quiere decir que la distancia esta, como son iguales, estas son iguales, formaría un triángulo rectángulo. Pueden ver aquí, sería 15 y 18, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que me está preguntando la hipotenusa. Entonces quiere decir que la hipotenusa va a ser 15 al cuadrado más 18 al cuadrado. Y con raíz cuadrada. Entonces vamos a empezar con el primero, ¿sí? Sería 15 al cuadrado. Sería 225. Y 18 al cuadrado son 324. Hay que sumarlo. Sería 225 más 324 sería 549. A ese hay que aplicarle raíz cuadrada. 549 y me dice que es 23.43, ¿sí? 23.43. Muy bien. Ahora, ¿cómo le haríamos para calcular el área? El área, acuérdense que es un triángulo, sería, el área es base por altura sobre 2. Es un triángulo. La base, pues ya lo tengo, serían 30. Vamos a poner aquí 30. Por la altura que sale en 18, aquí no hay ningún problema, entre 2, ¿sí? Entonces sería 30 por 18 entre 2. Sería 270 metros cuadrados. Ese sería el área. El perímetro, ¿cómo sería? Acuérdense que es la suma de los lados. Entonces sería 30 más 23.43 más 23.43. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Prácticamente sumar la suma de los tres lados. Entonces sería 30 más 23.43 más 23.43. ¿Sí? Resultado dice que es 76.86 metros. Y aquí la X, pues ya quedamos que es 23.43. ¿Sí? Muy bien, ya tengo resuelto el primero. El primero, acuérdense que el perímetro sería la suma de los tres lados, que en este caso, si yo tengo que la X vale 23.43 y miden lo mismo porque es un triángulo isósceles, quiere decir que sumo dos veces el 23.43 más los 30, me sale 76.86. Y para el área, pues acuérdense que sería base, son 30 por 18, que es la altura, entre 2, ¿sí? Porque es un triángulo, ¿de acuerdo? Bien, voy con el segundo ejemplo. Se fijan aquí, me dice que es la distancia de aquí a aquí, aquí serían 6 metros, ¿sí? Porque si de aquí a aquí vale 16 y de aquí a aquí vale 10, quiere decir que de aquí a aquí vale 6. Quiero calcular X. Ahora, acuérdense que esta es la hipotenusa, sería 10 al cuadrado menos 6 al cuadrado y raíz cuadrada, ¿sí? Entonces sería 10 al cuadrado, pues acuérdense que serían 100
100 y 6 al cuadrado me daría 36. 36. A este hay que aplicarle, o más bien restar 100 menos 36, sería 64. Y a 64 hay que sacarle la raíz cuadrada, me daría 8. Entonces, este me daría 8, la altura, ¿vale? Aquí me daría 8. ¿Qué tendría que hacer primero para calcular lo que viene siendo el área? Vamos a ponerle 8 metros. El área, acuérdense que sería multiplicar 8 por 10. Entonces sería el área 8 por 10, que sería 80. ¿Sí? 80 metros cuadrados. Sería este rectángulo. Y luego el otro área, acuérdense que sería base, sería 6 por la altura que vale 8 sobre 2, porque es un triángulo. Sería 6 por 8, 48. Entre 2 serían 24. 24 metros cuadrados, ¿sí? Entonces sería 24 más 80. Sería 104. 104 metros cuadrados. Ese sería el área total. Ese sería 24. Y ese sería 80 metros cuadrados. Ese rectángulo. ¿De acuerdo? Bien, ¿cómo sería el perímetro? El perímetro, acuérdense, sería sumar 16 más 10 más 10 más 8, ¿verdad? Bien, más 8. Entonces sería 16 más 10 más 10 más 8. Entonces sería 16 más 10 más 10 más 8. El resultado sería 44. Entonces sería 44 metros. Bien, ese sería el resultado final, ¿de acuerdo? Esas serían como las aplicaciones que podemos encontrar también en lo que es el teorema de Pitágoras, ¿de acuerdo? Muy bien. Vamos ahora a tener en cuenta lo que corresponde al recíproco del teorema de Pitágoras. Dice, si en un triángulo se cumple que el cuadrado del lado mayor de mayor longitud es igual a la suma de cuadrados de los otros dos lados, entonces dicho triángulo es un triángulo rectángulo. El recíproco del teorema de Pitágoras nos sirve para demostrar que un triángulo puede ser triángulo rectángulo a partir de la relación de sus lados mediante el teorema de Pitágoras, el cual nos facilitaría de mucho en algún problema geométrico. ¿Sí? Bien, esto sería, generalmente pueden ver ahí en su cuadernito, vamos a borrar. Vamos a borrar esto para que no nos vaya a estorbar. Y vamos a ver lo que es el recíproco. Recíproco del teorema de Pitágoras. Bien, y luego viene un triángulo que vamos a dibujar, un triángulo rectángulo, en la cual sería 13, vale 12 y vale 5. ¿Sí? Primero me dice que el 13 debe ser mayor que el 12 y mayor que el 5. Así en ese orden. Para poder, como quien dice, comprobar si realmente es un triángulo rectángulo mediante el teorema, me dice que que sería 13 al cuadrado, serían 169. 12 al cuadrado sería 144. Y 5 al cuadrado me daría 25. Entonces, si yo tengo 144 más 25, tiene que ser igual a 169. Yo digo que 169 es igual a 169. Este sería lo que corresponde a la comprobación del recíproco del teorema de Pitágoras. ¿De acuerdo? Por lo tanto, el mayor ángulo del triángulo es de 90 grados. O sea, que este ángulo, si puede ser A, B y C. Aquí acuérdense que no importan las letras. Sería A, este sería B y este sería C. Entonces,
este ángulo, acuérdense, sería de 90 grados para ello, ¿de acuerdo? Bien, lo que corresponde a los problemas, las aplicaciones del teorema de Pitágoras, pues ahí viene a veces en el cuadernito, viene los dibujos que hay que determinar. Aquí acuérdense que no importa las letras que se utilicen, lo importante es que ustedes ubiquen cuál es un cateto y cuál es la hipotenusa, ¿sí? Que sería fácil de poder determinar. Ese tipo de cálculo que se vaya determinando, que se vaya haciendo, pues va a ser referente a la aplicación correspondiente de la fórmula, ¿de acuerdo? Es importante también que hagan las anotaciones ahí en el cuadernito, lo que son los procesos de cómo obtuvieron dicho valor. Bien, hasta allí vamos a dejar el teorema de Pitágoras y junto con lo que viene siendo el recíproco para que lo puedan aplicar en su actividad de la semana número 7.